Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Hoy estoy junto a Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de este nuevo podcast, Luis. Así es, y acompañando a nuestro invitado de hoy, que es el señor Gustavo Matos Expósito, vicepresidente del Parlamento de Canarias. Bienvenidos. Muchísimas gracias, bienvenidos. A ustedes no les doy la bienvenida porque están en su casa, pero muy contento de estar hoy aquí y compartir este rato de podcast con ustedes. Claro que sí, es un gusto contar con su presencia y contarles un poco, ¿cierto? Que Gustavo Matos Expósito es abogado de profesión, ¿cierto? Se ha dedicado a ramas de derecho civil, mercantil, administrativo. Su carrera política estaba ligada al PSOE, ¿cierto? Al Partido Socialista Obrero Español, en donde ha hecho gran parte de su trayectoria como diputado en Canarias, ocupando también la presidencia y la vicepresidencia. También a nivel continental, dentro de la Unión Europea, ha sido presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Y para conversar un poco sobre la actualidad de Canarias y de España, quería empezar preguntándole cuáles son, en qué está año 2026, cuáles son los principales desafíos que tiene la zona de Canarias, cuáles son sus principales desafíos. Bueno, yo tengo que decir que estando aquí en Chile, tan lejos de Canarias, ¿no?, de otras puntas del mundo prácticamente, lo que uno puede comprobar que los desafíos en los territorios se parecen bastante, ¿no? Y hay desafíos comunes. Desafíos de Canarias en concreto en este momento no son muy distintos a los que puede tener la sociedad chilena o el conjunto de la sociedad española. Estamos viviendo una situación en la que la vivienda se convierte en un problema fundamental de acceso de una generación a la vivienda. Estamos viviendo la transformación económica hacia la digitalización, todos los retos que supone la introducción de la inteligencia artificial, las nuevas relaciones humanas a través de las redes sociales, cómo eso influye en los sectores económicos. Canarias es un territorio europeo y además tiene un reconocimiento especial dentro de la Unión Europea. Estamos expresamente citados en el Tratado fundacional, lo que se denomina regiones ultraperiféricas. O sea, tenemos un estatus especial, no lo tiene ninguna región española. Que esto nos hace gozar de una protección como territorio alejado, fragmentado, mayor, y nos enfrentamos a retos, pues tienen que ver, por ejemplo, con el reto demográfico. Estamos llegando en las islas teniendo un debate sobre hasta dónde podemos crecer, poblacionalmente hablando. Tenemos un reto de modelo económico, recibimos nada menos que 15 millones de turistas, con lo que eso significa. Y los retos y todos los retos que eso genera, ¿no? Retos en materia de servicios públicos, retos en cuanto a la diversificación de los sectores económicos, y esos son, bueno, pues creo que son retos similares a los que se pueden dar en otros lugares del planeta, pero bueno, con peculiaridades de ser unas islas en medio del Atlántico que son territorio europeo y que les confiere esa singularidad, ¿no? Sí, dentro de esos grandes retos, uno de los que se menciona más y que vemos desde acá, desde América Latina, es la presión migratoria que tiene Canarias. Entonces, nos gustaría que nos hablara un poco de las particularidades que tiene la migración en Canarias y cómo eso tiene relación con España y con Europa mismo. Bueno, primero hay que distinguir entre migración legal y migración irregular, ¿no? Claro. Tenemos un problema de migración legal, en el sentido de que es una migración que viene de otros países europeos o países latinoamericanos que tienen capacidad de conseguir la residencia con facilidad. Tenemos muchos ciudadanos venezolanos retornados, porque los canarios tuvimos mucha migración en Venezuela y tenemos descendientes. Todos los canarios tenemos un abuelo o tuvimos un tío en Venezuela. Bueno, eso ha generado, vienen a buscar empleo, obviamente, al sector turístico. Eso genera unos problemas de presión demográfica.
también ciudadanos de países de la Unión Europea, ¿no? Italianos, alemanes, etcétera, que genera un problema de atención a esa, pues por ejemplo, problemas de movilidad en el tráfico, problemas, en fin. Y luego está lo que es más llamativo, lo que sale más en los medios de comunicación, que es la migración irregular. Es decir, todas esas personas que vienen fundamentalmente del continente africano, magrebíes y subsaharianos, que vienen huyendo en barco, en pequeñas embarcaciones, y arriban de forma desesperada pues a las costas canarias, ¿no? Y en donde Canarias ha habido una situación de desbordamiento de esa situación, y que el problema no ha estado tanto en un problema digamos, de convivencia o de integración, sino en la atención humanitaria a esas personas, porque son migrantes que inmediatamente en cuanto llegan a una playa, pues son atendidos por los servicios de emergencia, y luego entran en un proceso legal han entrado ilegalmente en el país, por tanto su expulsión. Pero mientras tanto hay que atenderlos, ¿no? Y bueno, con fondos que son propios de la comunidad autónoma, y ahí es donde ha habido problemas. El gobierno de España, en este caso, ha iniciado una colaboración intensa con el gobierno de Canarias para resolverlo. Y luego venía un tercer problema, que eran los menores no acompañados, es decir, aquellos niños o niñas que venían en esos barcos sin padres ni madres, que la competencia es propia de la comunidad autónoma, pero claro, no estaba pensado para atender a 5.000 y pico menores. Bueno, y ahí lo que se ha pedido es la solidaridad del resto de comunidades autónomas españolas y europea para atender esta situación, ¿no? Claro, los principales migrantes irregulares provienen del Magreb, entonces, ¿cierto? De la costa y... Los ilegales. Los ilegales. Sí, subsaharianos, o sea, nacionalidades como Senegal, Mauritania, y a partir de ahí Costa de Marfil, etcétera, y marroquíes, fundamentalmente, ¿no? Claro, quienes también deben cumplir los criterios de solicitud de asilo de la Unión Europea, y en el caso que se les concedida, se le deriva al país de destino. Efectivamente, o si no, lo que se hace con estos seres humanos que llegan, pues aplicarle el derecho internacional. Es decir, no se les puede volver a tirar al agua y que vuelvan a su país, no, es que cada persona es un caso y que se atiende de forma individual. Hay muchos de esos casos que, bueno, simplemente han entrado irregularmente, y el proceso que lleva de expulsión. Mientras tanto están en centros de acogida hasta que son expulsados. Y luego están los casos de aquellos que piden asilo político, que hay que estudiar cada caso para ver si cumple con la regulación correspondiente o no. Y ahí hay un proceso jurídico, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues están en territorio canario, atendidos en centros de retención, hasta que se deriva su expulsión, ¿no? Exacto. Le pido que me corrija y me complemente, ¿cierto? Las islas más importantes de Canarias: Tenerife, Lanzarote, Las Palmas. ¿Me quedo alguna más? Como esto es global y se va a escuchar seguramente en Canarias, voy a matizarte para que no me peleen, ¿no? A ver, todas son importantes, ¿vale? Son 7 islas, ahora hay 8, porque ahora somos 8, ya éramos 8, pero hay una que es la Graciosa, que es una isla pequeñita que está habitada, y ya se le ha reconocido el estatus de isla habitada. Las islas mayores, las que tienen son capitales, la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria, y luego están divididas en 2 provincias. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ahí están las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma, y en la otra provincia pues está Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. O sea que, pero sí, poblacionalmente, desde el punto de vista económico, etcétera, las 2 más potentes son Gran Canaria y Tenerife. Claro. ¿Cuál es su principal producción y lo que aporta al mercado español? Nuestra principal producción es el turismo. Son 15 millones de turistas. Nosotros mismos somos una potencia turística. O sea, hay países que no reciben tanto turismo, un país completo. Son 15 millones de turistas. España es el primero o el segundo país del mundo en recepción de turistas. No sé si está por detrás de Francia. No sé si ya lo hemos superado. Y solamente Canarias recibe 15 millones de turistas. Imagínense eso, con una población de 2 millones de habitantes, con un territorio fragmentado, lo que eso significa. Y hemos conseguido poner en pie una industria turística en varias décadas, ¿no? Y donde se va buscando cada vez más la excelencia, es decir, un turismo cada vez menos de sol y playa, menos turismo masivo, aunque sigue siendo el motor fundamental, pero yendo a buscar nichos de turistas o de viajeros con otro perfil, y ese es el reto, ¿no? Uh-huh. Y para los que nos escuchan acá en América Latina y algunas otras partes,
¿cuáles son las particularidades culturales que tiene Canarias versus España u otras? Pues mira, lo estás notando seguramente mientras hablo. Lo primero es que nosotros somos más latinoamericanos, somos atlánticos, pero somos más latinoamericanos en nuestra cultura, ¿no? Es más mestiza. Nosotros nos identificamos más, yo tengo más que ver con un chileno que con un noruego, obviamente. Pero aparte somos el territorio más latinoamericano. Canarias siempre fue paso hacia América. Bueno, nada más y nada menos que Cristóbal Colón, en el famoso viaje de 1492, el último puerto que visitó fue el puerto de La Gomera, en la isla de Tenerife, en la isla de La Gomera, perdón. El 8 de septiembre de 1492, pues sale ya y, bueno, como ya todos sabemos. Y a la vuelta era igual, es decir, era la puerta de Canarias, era la última puerta hacia América y la primera puerta de regreso cuando se descubre el continente, y eso hizo que nosotros seamos siempre un territorio mestizo. Y luego Canarias fue territorio de migración, es decir, la corona española en su día pues incentivaba que familias canarias pudieran venir a América a asentar territorios, ¿no? Bueno, pues los canarios, por ejemplo, fundaron San Antonio de Texas, familias canarias. Luego en la influencia, por ejemplo, en Puerto Rico, en Cuba o en Uruguay es potentísima. La influencia de migrantes en Montevideo y en otras ciudades es muy fuerte. Así nosotros, que si me dices peculiaridad, somos más latinos o somos los latinos de España. Eso lo notas en la música, por ejemplo, en la comida, en la gastronomía, en nuestras culturas, en nuestra forma de hablar. Cuando vayan por allí te vas a sentir en casa, como me siento yo aquí en Chile, ¿no? Así, ¿y cuál es cómo es su relación con los vecinos de la costa? En este caso, Marruecos y Sahara Occidental. Bueno, vamos a ver, Canarias increíblemente siempre ha vivido como si no estuviera en África. Históricamente nuestra relación ha sido muy poca, o ninguna. Hemos sido siempre más europeístas y más abiertos hacia el continente americano que hacia África. Y siempre esa relación ha sido casi inexistente, ¿no? Aunque vivimos a 60 kilómetros de Marruecos. Ahora la relación tiene más que ver, desde un tiempo para acá, bueno, pues compite Marruecos en algunos productos agrícolas con Canarias. O sea, el tomate, por ejemplo, es un tema recurrente. Y tenemos el problema el problema migratorio. Y nuestra relación, bueno, pues no es lo buena que podría ser, en el sentido fluida, ¿no? Ha mejorado mucho porque además ya tenemos conectividad aérea directa con Marruecos. Yo es un país que conozco mucho, Marruecos, lo conozco mucho. La gente creo que tiene una imagen equivocada de Marruecos. Yo tengo una imagen o una opinión sobre Marruecos bastante positiva. En el contexto en el que hay que ponerlo, es que es un país, no es un país europeo. No se puede comparar a países con otros, ¿no? Y es un gran desconocido para España y para Canarias, Marruecos, para la población en general. Y esta relación, bueno, lo que pasa es que ha habido conflictos históricos. Hablabas del Sáhara, bueno, pues cuando tenemos ese problema ahí internacional con el reconocimiento del Sáhara o no como territorio marroquí, la lucha con el Frente Polisario, etcétera, que Canarias lo ha vivido muy, muy de cerca porque estamos al lado, y el Frente Polisario en Canarias ha tenido una presencia muy potente, ¿no? O sea, que ese es un conflicto, por ejemplo, muy canario, con el que algunos sectores políticos canarios se han identificado. Y en este sentido, justo, de que tienen una posición estratégica entre África, América y Europa, desde Canarias, ¿cómo ven o cómo creen que debería de ser el papel de España, como es ahora, o debería de transformarse en su relación con estos continentes? Sobre todo ahora, por ejemplo, que en África hay una influencia y disputa a la vez con Rusia, China, Turquía misma. Sí, bueno, yo creo que ahí no España, la Unión Europea va con retraso. Yo creo que la Unión Europea se ha relacionado históricamente mal con los países africanos, porque básicamente fueron colonias hasta hace muy poco. Casi todos los países africanos han sido colonias, o fueron colonias francesas, o fueron colonias belgas, o fueron colonias alemanas o portuguesas, y alguna pequeña colonia española, o España que no tenía prácticamente territorios en África, ¿no? Entonces la relación es casi de país coloniales, ¿no? Y la relación esa todavía no se mantiene, pero hay cierto trato, no digamos en igualdad, si me permiten, no sé si la expresión. Los chinos, por ejemplo, han sido mucho más inteligentes. Han ido con otra filosofía,
y han hecho grandes inversiones en infraestructuras en algunos países. No han intentado colonizarlos desde el punto de vista... China no hace esto, en realidad. China no tiene interés en llegar a un sitio y colonizar culturalmente el sitio, ni imponer su religión, ni sus costumbres, ni van con una cuestión de moral, que es sentirse superior desde el punto de vista moral. No, ellos van a un país, quieren a lo mejor sus recursos naturales, vamos a suponer, que quieren comprar una mina de tierras raras, por decir algo, o quieren controlar un puerto estratégico. Pues ellos llegan a un acuerdo con el gobierno local de esos países, fabrican el puerto a cambio de prestar servicios, fabricar hospitales, colegios. O sea, la relación, China lo ha sabido hacer mucho mejor que no España, que la Unión Europea. Con respecto a América pasa igual en algunos territorios, menos que quizás que en África, aunque China estaba muy metida también en algunos países. Pero yo creo que España siempre ha tenido una oportunidad y con toda Latinoamérica, que es hablar el mismo idioma. Yo creo que eso... y tener una base cultural común, ¿no? Y creo que eso es imbatible. Creo que es una oportunidad para ambos lados del Atlántico, ¿no? En este caso, ustedes están en el Pacífico, tienen que pasar la cordillera, pero bueno, en ambos lados, ¿no? Creo que es una autopista de ida y vuelta. Y de hecho, creo que las inversiones latinoamericanas en España están creciendo también. Lo decíamos, hablábamos antes de cómo hay una migración de talento también de Latinoamérica a España. Y bueno, pues yo creo que eso, que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Exacto, y considerando que la política exterior en el fondo es la política exterior de España, con los matices de Canarias, ¿cómo se han visto sobre todo los últimos años de crisis que ha enfrentado la Unión Europea? Crisis subprime, del euro, Brexit. ¿Cómo lo han enfrentado, cómo lo han vivido desde Canarias? Bueno, pues como el resto de territorios europeos, porque la primera crisis de la subprime se aplicaron unas recetas de Europa, austeridad, recortes sociales, en fin, que condujo a una situación en que Europa se relacionaba con malas noticias y con recortes, frente a la respuesta, por ejemplo, a la COVID, donde es una respuesta diferente, una respuesta de vamos a invertir, vamos a proteger a los ciudadanos, vamos a inyectar el dinero en la economía, vamos a hacer que Europa aproveche esta situación, porque Europa se vio en una situación con la COVID, por ejemplo, que se dio cuenta, por si no lo sabía, que no produce nada, casi nada en cuestión tecnológica. Derivó en problemas de que después del confinamiento pues tardó en arrancar la economía, porque Europa no fabricaba microchips, por ejemplo, ¿no? Dependía de China fundamentalmente, de Taiwán, o en fin, tecnológicamente Europa no tenía nada que decir, ¿no? Eso es estratégicamente un hándicap. Entonces, bueno, son dos escenarios diferentes. España ahora, Europa, perdón, me hablas de Canarias. Canarias lo que se enfrenta ahora es un reto, porque en este momento Europa está en el debate sobre su planificación presupuestaria desde el año 28 al 34, creo que es. Y ahí se están discutiendo el recorte de fondos que afectan a Canarias. Entonces ese es realmente el reto fundamental que está sobre la mesa en las relaciones Canarias-Europa, es ese, ¿no? Hoy se habla mucho justo de que hay ciertos temas que en Europa, como por ejemplo la migración que hablábamos, el tema presupuestario, están polarizando a Europa. Entonces, desde España se ve que sí hay una polarización, se siente dentro de la Unión Europea. ¿Y cuál es el papel ahí de España? Polarización hay porque, evidentemente, y en España también, hay una migración, porque hay un debate sobre, no sobre la migración en realidad, sino sobre la migración sobre una determinada migración. Fundamentalmente la migración, digamos que magrebí o de origen musulmán. Entonces hay un sector de sectores políticos que están enfrentando esto, una especie de lucha cultural. No es un problema de migración, es un problema xenofóbico, claramente, ¿no? Y eso pues genera tensiones sociales en algunos países. En España, afortunadamente, la mayoría del pueblo español pues no entra en esa dinámica, pero es verdad que hay fuerzas políticas jugando a esa carta, ¿no? Especialmente la ultraderecha española, que incluso ha acuñado ahora un término que se llama prioridad nacional, que todos sabemos lo que eso significa. Y sí, claro que hay una polarización en ese sentido. Nosotros lo que intentamos sobre todo es hacer ver primero
que Europa necesita migrantes, creo que los necesita. Segundo, que efectivamente tiene que ser una migración reglada y ordenada, pero que Europa necesita migración para poder mantener sus sistemas. El sistema del estado del bienestar, si no hay nadie que lo mantenga, hay determinados puestos de trabajo que los europeos no quieren ejercer. Claro. Eso por una parte. Y luego, se mezcla con un debate sobre el debilitamiento del estado del bienestar. Entonces, bueno, ahí hay un caldo de cultivo preocupante, ¿no? Y ese ahí está el combate de entrar en la racionalidad de que efectivamente, bueno, hay que intentar integrar culturalmente tiene que haber un respeto hacia las culturas que van llegando a Europa. Y bueno, ese debate existe, sí. Claro, y ahí está sobre todo el requerimiento de familias jóvenes que hagan labores técnicas que permitan el mantenimiento de la maquinaria que ha llevado el estado de bienestar europeo. Yo quería preguntarle también por su labor dentro de la Unión Europea, lo que representa también Canarias y cuáles son las peleas que se dan para alcanzar representatividad, ¿cierto? Sobre todo a nivel de Parlamento Europeo, considerando la multiculturalidad de todos los países de la Unión Europea, pero sobre todo las funciones autonómicas de España, ¿cierto? ¿Cómo se representa Canarias en Bruselas y en Estrasburgo? Bueno, en Canarias está representada básicamente como las elecciones europeas. España elige a una serie de eurodiputados. La circunscripción es nacional, es la única elección en toda España donde la circunscripción es una sola. Y por lo tanto, bueno, Canarias está representada de la manera más directa a través de eurodiputados canarios que van en las listas electorales, pues, de los dos principales partidos. En este caso, el Partido Socialista y el Partido Popular. Pues tenemos 2 eurodiputados canarios, ¿no? Pero bueno, el gobierno de España tiene la obligación de representar también los intereses de una región que tiene unas singularidades y que, como te decía antes, hay una obligación legal a través del Tratado de la Unión, Uh-huh. de que Canarias, como región ultraperiférica, tiene que tener un trato específico que lleve a paliar las deficiencias estructurales, la distancia, la lejanía y la fragilidad de su economía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mejor garantía que tenemos es esa, es una garantía jurídica y estatal. El gobierno de España, en este caso, por ejemplo, está defendiendo con bastante, digamos, energía que se mantengan los fondos para Canarias en esta nueva negociación de los fondos europeos, por ejemplo. Uh-huh. Yo quiero trasladarme hacia uno de los temas que ha llamado más la atención de España en los últimos meses, y es que fue el único que no aceptó incrementar el gasto militar para la OTAN, la exigencia de Donald Trump. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo se ve España en este escenario donde Europa quiere avanzar hacia una autonomía militar, uh-huh, pero por otro lado tiene una cierta dependencia todavía de la OTAN? Hombre, como todos los países europeos, es decir, en todos los países europeos apostaron en su día por, dentro del paraguas de la OTAN, de renunciar en cierta manera a tener una defensa propia, ¿no? Y hemos visto que eso ya ha pasado a la historia. Donald Trump ha decidido casi que volar los consensos de la OTAN. Es decir, ha amenazado incluso con invadir territorio de la OTAN, nada más y nada menos que hace Groenlandia, que es de un socio aliado de la propia Organización Atlántica, ¿no? Bueno, aquí hay un debate. Yo creo que España ha dicho que no porque eso supondría, o no en los términos en que Donald Trump lo quiere imponer, al incrementar el gasto militar, porque eso supondría reducir gasto en otras materias, en sanidad, en educación, en cuestiones que son, digamos, de carácter social. Y le ha dicho que no, que España lleva sus propios ritmos. Que eso significa que España no cumpla con sus obligaciones, de aportar al presupuesto. Lo va a hacer con toda seguridad, pero al ritmo que España decida, no al que decida unilateralmente Donald Trump.
Y luego tenemos la necesidad de crear una defensa europea independiente. Decía el primer ministro polaco, con acierto, decía, no puede ser que, con respecto a la guerra de Ucrania, que 400 millones de europeos le pidan a 500 millones de norteamericanos que le defiendan de 200 millones de rusos. Es decir, no tiene sentido. O sea, nosotros poblacionalmente deberíamos ser capaces de autodefendernos sin necesidad de que otro lo haga por nosotros, claro. Eso lleva a un debate y yo creo que ese debate está sobre la mesa y es un debate que hay que afrontarlo, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que eso va a conllevar sacrificios, de ninguna duda, pero también crear una industria militar propia, en fin, con una estrategia distinta a la que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Claro, y por lo menos ya se está trabajando a nivel presupuestario, a nivel del bloque, ¿cierto?, de la Unión Europea, potenciar que países en conjunto trabajen en industria armamentística, pensando en un ejército europeo a futuro que permita zafar de la OTAN y de Estados Unidos. Sí, sin ser desleal con la OTAN, pero que no dependa de lo que vote un señor en Wisconsin. Porque al final los europeos dependemos, sí, tenemos un sistema estupendo, democrático, de instituciones, pero es que al final decide un señor que vive en Dakota del Norte. Decide quién es el presidente de los Estados Unidos y ese señor es el que decide lo que pasa en el resto de los países. Una especie de imperialismo romano, ¿no? Los ciudadanos romanos, pues, deciden quién es el emperador, si es que lo decidían, y a partir de ahí las provincias, pues, acatar, ¿no? Ahí tenemos un problema, ¿no? Cuando decide un señor que con todo su derecho, en Dakota, un señor que vota en Dakota del Norte, pues tiene más capacidad de decidir lo que va a pasar en mi país que lo que un señor que vota en Albacete. Bueno, pues eso es un reto, sin duda. Y tocas el tema de la guerra con Ucrania, que bueno, se ha alargado y bastante, y no se ve en el panorama cercano una salida fácil. ¿Cómo vive España este conflicto que atenta a todo el derecho internacional y que como se libre o como se solucione, pues tendrá también un impacto en futuros conflictos dentro de Europa misma? Bueno, España siempre ha estado del lado de la legalidad internacional y no se ha apartado de esa frase, de esa idea. Empezó con Ucrania, siguió con la guerra, con los bombardeos en Gaza, continuó con los bombardeos en Irán. Entonces, lo que ha pasado en Ucrania es una invasión, que es una guerra ilegal de Rusia invadiendo un territorio de un país soberano para anexionarse un territorio. Y frente a eso no se puede ceder en ningún caso, porque llegados ahí, ¿quién dice que luego no continúan, ¿no? Y sobre todo es un conflicto frente a un modelo de sociedad que es el modelo europeo. Y bueno, pues España ha estado ahí desde el primer momento, ¿no? Liderando pues la resistencia y apoyando a Zelensky desde el primer minuto en este conflicto. En mitad de ese conflicto hubo elecciones en Estados Unidos y bueno, no es lo mismo Biden y la política que tenía Biden sobre la guerra de Ucrania que la que tenía Donald Trump, ¿no? Que parecía que prácticamente estaba obligando a Zelensky a aceptar las condiciones rusas, ¿no? Todos recordaremos la primera visita de Zelensky a la Casa Blanca, que prácticamente fue horrible, humillado, ¿no? Fue una humillación prácticamente. Alguien que llevaba combatiendo en primera línea desde hacía ya muchos meses, ¿no? Bueno, está estancado, es verdad, ese conflicto, porque se va solapando con otros conflictos internacionales. La actualidad a veces es la que manda. Y hoy el conflicto que ocupa las primeras páginas es el conflicto con Irán. Y el conflicto con Ucrania se ha quedado un poco más en segundo plano, pero bueno, para Europa desde luego es algo que puede decidir su futuro sin ninguna duda. Claro, y agradeciendo, ¿cierto?, esta conversación que hemos partido de lo local, hemos ido a nivel estatal, regional y mundial. Le quiero preguntar también, en ese contexto, ¿cuál siente usted que son los desafíos de su partido, del PSOE, para enfrentar este panorama mundial en los próximos años? Bueno, yo creo que los desafíos son comunes. Yo creo que, bueno, yo pertenezco a un partido progresista y creo que desde la progresía internacional hay que articular nuevas respuestas para nuevos problemas. Porque evidentemente en el mundo hay ahora mismo una ola digamos, reaccionaria, una ola digamos, de conservadurismo, pero ni siquiera digo de conservadurismo, que ojalá, una ola populista que no sé ni cómo denominarla en realidad,
que está ganando la batalla, porque está dando respuestas sencillas a problemas complejos, pero la gente los compra, porque necesita tener una esperanza en el futuro, ¿no? Y la izquierda no está sabiendo, en mi opinión, interpretar bien el contexto y dar respuestas. Es verdad que siempre se intenta dar respuestas más complejas y eso es más difícil, pero creo que los retos son comunes. Yo creo que hay retos que son generacionales, ¿no? Hablamos de la vivienda, por ejemplo, antes. Pues yo creo que se repite eso en los países desarrollados. Se está repitiendo ese problema de la dificultad de las nuevas generaciones al acceso a la vivienda y luego la dificultad de vivir dignamente con un salario. O sea, que un trabajo ya no te garantiza tener una vida digna. Antes nuestros padres tenían un trabajo y ya podían garantizarse una vida digna. Hoy eso está en juego, ¿no? Y esas respuestas complejas, pues yo creo que se necesita también a esos problemas complejos respuestas no fáciles. Exacto, y bueno, esas complejidades, ¿cierto?, son las que seguiremos analizando en Análisis Mundial y agradecemos muchísimo su visita y su gran aporte, señor Gustavo Matos, quien nos acompañó en este episodio, vicepresidente del Parlamento de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Vanessa, muchas gracias. Y como siempre, los dejamos invitados a revisar los últimos episodios de Análisis Mundial y a estar atentos a las actividades del Observatorio de Asuntos Internacionales. Muchas gracias y hasta la próxima. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis Terrae.